¿Qué tal, Cristina? Hola. ¿Doctora tal? o te puedo decir Cristina? Cristina, por supuesto. Bueno, Cristina, bienvenida. Gracias. Un gran gusto que estés acá. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de charlar con vos de varios temas. Y bueno, quiero empezar por el atentado contra Cristina Kirchner, ¿no? Sí. ¿La AFI tiene que hacer, o es normal que los servicios de inteligencia tengan que hacer algún tipo de investigación previa a los lugares, avanzada creo que se llama, a los lugares donde van los presidentes o los vicepresidentes o las figuras importantes? Cuando yo llegué a la agencia, teníamos un enlace con Casa Militar, pero el doctor Alberto Fernández nos pidió que no le hagamos más la avanzada. Así que esa fue una decisión del presidente. Esa fue una decisión del presidente. Que la AFI no participe en la avanzada. Exacto, o sea que él se manejaba con Casa Militar. ¿No es así? ¿Y eso tenía algún motivo? No, él en ese momento decidió que no era necesario porque además eso también daba lugar a algún tipo de espionaje. Y la realidad es que el presidente lo que intentaba era que no se espíe a nadie. Diferente es cuando sí hay algún ataque al orden constitucional, ahí sí uno por supuesto mira, o alguna alerta de terrorismo, ahí por supuesto mirábamos, y también, ya te digo, orden constitucional o algún tipo de... Pero ahí había una sospecha de que la AFI, que la gente, digamos, gente de la agencia pudiera estar haciendo espionaje, no solo haciendo avanzada, sino también espiando lo que hacía el presidente. Exactamente. Pero sí. Eso es un problema. Bueno, sí, eso es si un problema. No confía... Bueno, nosotros cambiamos mucha gente se retiró, incluso hicimos como una jubilación anticipada o sea, en un tiempo acotado pudimos decirle a los que tenían 18, 19 años que los jubilábamos como si tuviesen 20. Todo esto fue para hacer un gran recambio y que entrase gente joven y que se empiece a capacitar. Por supuesto pero eso también lleva tiempo. Entonces era también una manera, eso junto con, con un montón de gente que se fue, toda la gente de la policía de la ciudad que teníamos en comisión en la AFI, lo primero que yo hice fue devolvérsela a la policía de la ciudad. No quería esa gente en comisión, ¿no es así? Entonces, muchos de ellos involucrados en causas judiciales, sí, ¿no? Los Mario Bros, sí. Después hicimos, 10 denuncias, ¿no? Durante mi gestión hubo 10 denuncias. ¿Y esto de la avanzada también incluía a la vicepresidenta? ¿Era lo mismo? No, la vicepresidenta tiene la custodia de la Policía Federal y nosotros lo que hicimos durante mi gestión le entregamos un auto blindado y después el auto tiene que ir viste, los blindados van al taller mucho más que un auto común. Sí. Bueno, por el peso que tienen. Bueno, entonces después Agustín Rossi, el ingeniero Rossi, le entregó otro auto blindado que teníamos en la agencia para ella. O sea que nosotros lo que le dimos fueron los autos. ¿Nunca participó la agencia en avanzada para vicepresidente, solo para presidente? Exactamente, eso nunca se hizo. O sea que ahí se mantuvo igual. Eso se mantuvo igual, exactamente, sí. Con respecto a lo que pasó, ¿no es cierto? Sobre todo a la génesis de estos movimientos muy violentos que tienen actividad pública. Es decir, acá no había mucho espionaje que hacer, sino más bien un seguimiento de posteos, de redes sociales y demás. Doctora, ¿se hizo siempre eso? Eso se hizo. Lo que pasa es que lo que teníamos era sobre todo en la época que yo estuve, era sobre todo marchas de los antivacunas. No hubo, vos fíjate que... Todavía no había manifestaciones. Claro, las manifestaciones empezaron en mayo. Yo me fui el 6 de junio. En junio de este... Claro. Claro. Y en mayo o sea, recién empezaron. Revolución Federal, ellos empezaron en mayo. Claro. Y yo me fui el 6 de junio. O sea, por supuesto que hay toda una parte de la agencia que mira esas... no es ilegal seguir a alguien que está en redes sociales, ¿no? No. Además es mirar las redes, ver, por supuesto que sí nos estábamos mirando un poco los discursos del odio, porque también son los que generan, lo que vimos, ¿no? El atentado. Y se monitoreaban las marchas. Después también, claro, pero no pasó en su gestión. No monitoreamos marchas. Marchas de grupos como Revolución Federal no pueden monitorear, no deben ser monitoreadas. Una marcha que tira... Ahora
ahora sí, podemos decir que sí, porque atentan contra el orden constitucional. ¿No? Eso ahora está claro, pero en su momento es como que salen después los maestros a pedir aumento y entonces los seguimos. Entonces es la pero típica es lo mismo de que Revolución Federal que los maestros. No, por supuesto que no, pero primero hay que identificarlos, hay que saber, porque podrían ser un grupo que salían a manifestarse y no tenían nada de negativo. Yo digo, previo, por ejemplo, a la marcha de las antorchas están todas las manifestaciones de voluntades de matar a Cristina, de matar a Máximo, de reventar al gobierno, qué sé yo, las barbaridades que han dicho. Pero todo eso es actual. Yo supongo que, yo no hablo ahora con el ingeniero Rossi, pero supongo que él está monitoreando todo eso, por eso. O sea que usted nos dice, si eso hubiese ocurrido, o apenas empezó a ocurrir, empezó a ser seguido y atendido. De hecho, teníamos de otros grupos también, o sea, pero no, eso tampoco te lo puedo comentar así abiertamente. Exactamente. Pero seguíamos varios grupos que podían llegar a alterar el orden constitucional, el orden público. Entonces sí, pero es como que vos los tenés ahí, porque lo que no queríamos era hacer lo que había pasado durante el macrismo, que era que seguían a todo el mundo, que miraban a todo el mundo. Lo que pasa es que no es lo mismo seguir a alguien que dice quiero matar a Cristina que a seguir, qué sé yo, no sé, al jefe de gobierno o al Pero también presidente de la Cámara de Diputados. está la justicia para actuar y nosotros dejamos de ser auxiliar de la justicia. Entonces, cuando nosotros tuvimos, por ejemplo, en el 2021, 72 alertas terroristas. Esos no son amenazas, digo para que la gente no, son alertas. Las alertas se dan en 3 sentidos. Puede ser porque sos simpatizante de terroristas, porque sos terrorista o porque financiás el terrorismo. Para saber. Y la alerta significa que una persona con esas características ingresó al exactamente. territorio. Y las seguimos a todas. Y algunas las denunciamos. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de ir a la justicia, las denunciamos y de hecho la justicia allanó, detuvo gente, y esas fueron por denuncias nuestras. Estoy hablando del 2021 porque este año... Y nunca llegó a haber alguna, digamos, nunca hubo un hecho de peligro. No, eran esto que te digo, eran alertas, ¿no? O sea, tal persona podría, lo vemos, lo seguimos, por supuesto, sí. Esas cosas se hicieron desde que yo ingresé en la agencia en diciembre del 2019. El otro día se discutía, por lo que había dicho Facundo Manes, si había espionaje ilegal. No, sabemos que el espionaje ilegal existió, usted lo denunció, pero hubo en una nota de Carlos Pañi una cosa que quiero chequear con usted que me pareció interesante. Él decía, no solo era, digamos, el argumento de los jueces, de los camaristas, del cuentapropismo, era difícil en la AFI de Arribas y Magdalani porque sometían a los espías, a los que trabajan ahí, a un sistema de polígrafo, de detector de mentiras permanente. ¿Es cierto eso? Es cierto, había 6 polígrafos. 6 polígrafos. El curso para aprender a usar los polígrafos salía $50.000 en Punta Cana o en Cancún. Bueno, se daban en esos lugares. Por supuesto viajaban y todo eso lo hacían. El polígrafo no está científicamente comprobado. Su utilidad. La utilidad. Lo que hace es que, si yo te empiezo a poner a vos un montón de cables y medio te pones nervioso. Claro, sí. Y si te empiezo a preguntar y a repreguntar, yo saqué una resolución prohibiendo los polígrafos. De hecho, algunos los donamos a algunas entidades, algunas entidades científicas para que se pueda demostrar si realmente sirven o no sirven. Pero cuando yo hice la resolución prohibiendo los polígrafos, hubo gente que vino llorando a agradecerme, porque pasaban entre 2 y 3 veces por año por los polígrafos y les preguntaban cosas íntimas, sobre todo a las mujeres. Y después las utilizaban. De su sí, las utilizaban en su contra. A los hombres sí engañaban a las mujeres y después los tenían apretados con eso. No. Sí. Y a las mujeres les preguntaban Claro, porque si te ponen el detector de mentiras, si te preguntan, ¿vos le sos fiel a tu mujer? Supuestamente el tipo dice, tengo que contar la verdad porque si no me van a echar. Si no va a empezar a hacer rulitos, el aparato, lo que sea. Pero esto es una tortura psicológica terrible. Era una tortura psicológica tremenda y una extorsión. Muchas de las chicas vinieron a agradecer. Una incluso llegó a decirme que ella comentó
que había sido abusada a los 8 años por un tío y que no lo sabía nadie de la familia. Y lo sabía la AFI, o sea, lo sabían los dos que habían venido a contarme las bondades del polígrafo, que cuando terminaron de contármelas, yo les dije, eso es un elemento, ustedes lo utilizan como un elemento de tortura, ya mismo lo prohíbo. ¿Y quién pergeñó esta cosa tan perversa? Bueno, esto fue en la época de... El doctor de Arribas y Magdalani. ¿La doctora Magdalani? Claro, fue en esa época, antes no había polígrafos, no. Pero Sí. ¿qué pensamiento? Tremendo. Eso se utiliza en algunos países... ¿O fue una idea de Mauricio Macri? Bueno, eso no sé, pero eso a veces se utiliza, por ejemplo, en países como Perú, para la gente que quiere ir a vivir, como que le hacen preguntas en el aeropuerto, utilizan polígrafos, pero la verdad es que no tienen ningún tipo de contenido científico como para decir si sirven. Yo creo que todo el mundo se pone nervioso si estás todo cableado. Y cuando usted escuchó lo del cuentapropismo, ¿qué yo me río con esas cosas. ¿Cómo? Me río, me causa gracia. ¿Cómo va a haber cuentapropismo si las órdenes que se daban ahí, si bien no están escritas, pero ¿cuál era el beneficio? Claro. ¿Quién se beneficia a conseguir a la hermana del presidente? Porque si... ¿Hubo alguna extorsión? Nadie utilizando denunció eso? extorsión. Porque si vos decís, bueno, porque voy a después, no, a mí me extorsionaron y era gente, bueno, no es así. ¿Se de descubrió ninguna que manera. había alguna potencia extranjera que... Tampoco, de ninguna manera. Prácticamente no tenían mucho contacto con las potencias extranjeras porque no hacían inteligencia, hacían espionaje ilegal. Inteligencia estratégica empezamos a hacer nosotros. Y todos cayeron en desgracia, ¿no es cierto? Después de cuando se descubrieron sus actividades. Sí. Los dejaron solos. Exactamente. Y entonces algunos quieren hablar. Lo que pasa es que las causas están frisadas en Comodoro Pi. Ahora, al mismo tiempo, doctora, usted tuvo mucho tiempo en la justicia. Cuando uno ve lo que ha hecho la justicia con el Lofer, con Cristina, con empresarios, Sí. con sindicalistas, es repugnante. Es tremendo. ¿Qué siente usted, una mujer que viene de la justicia? No, a mí me parece que es tremendo cómo está la justicia, sobre todo la justicia federal. Yo era de la justicia nacional. Creo que esa dentro de todo está un poquito mejor porque no forma parte de la corporación judicial ni está defendiendo los intereses del establishment, ni tiene a los medios hegemónicos encima para presionar. Ni a los políticos de derecha. Digamos que en la justicia nacional, en la justicia ordinaria, tenés un robo, una violación, un homicidio, Claro, por no hay supuesto, otra. pero no tenés los intereses que tiene la justicia federal. Doctora, el otro día dije algo que sé que le llegó, se lo voy a repetir. No, porque hay una sensación, de verdad, después de lo que pasó con el atentado a Cristina, hubo una diferente actitud, me parece, de mucha gente con respecto a la cuestión de inteligencia. Entonces la sensación que hubo es que después de tanto abuso, que todos conocemos, que todos reconocemos, menos en Juntos por el Cambio, que lo niegan, pero que es una realidad, después de tanto abuso que hubo por parte del gobierno de Macri, como que se fue para el otro lado, la inteligencia, y entonces, no, eso no lo hagamos por las dudas, no, por las dudas no sea cosa que nos digan que hacemos lo mismo que Macri, que los sótanos, que esto, que caló tan fuerte eso, que por ahí se convirtió en una AFI un poquito inocentona, ¿no es cierto? Y entonces se le colaban cosas y no se enteraban de nada. Esa es la sensación, yo no digo que eso sea así, se lo traslado para que usted lo pueda, porque es justo que usted lo pueda contestar. Respeto tu sensación, te comento justamente por eso que tuvimos 72 alertas terroristas durante 2021, son 6 por mes, las cubrimos absolutamente todas, y además de eso empezamos a hacer inteligencia estratégica, o sea, lo que nos interesaban era, bueno, la ciberinteligencia, qué pasaba con nuestros recursos naturales, porque también el intercambio con agencias extranjeras nos lleva a enterarnos de que la CIA se está ocupando del cambio climático. Y vos decís, ¿cómo? ¿La agencia de la CIA? Sí, la CIA se está ocupando. Entonces, es como que nosotros también empezamos a ver los recursos naturales nuestros, empezamos a tener un intercambio realmente de agenda. No va a faltar el que diga que la AFI se dedicaba a los recursos naturales y no a hacer inteligencia. No, sí hacíamos, porque primero
por suerte, no tuvimos ningún atentado terrorista, pero ese era el número uno, que era lo que no queríamos que pase, que haya un atentado terrorista. O sea que de eso estábamos totalmente pendientes y por eso estas 72 alertas. ¿No es así? Son 6 por mes. 6 por mes. Con respecto a los recursos naturales me interesa eso. Es por el valor estratégico que pudieran tener, que sabotaje. Exactamente. Y además mirar, por ejemplo, Chile y Bolivia tienen legislado el litio, nosotros no. ¿Cómo, perdón? Chile y Bolivia tienen legislado el litio. Claro. Nosotros no. Entonces, eso es un tema. Ese es un tema que, por supuesto, que lo pusimos en agenda, ¿no? Ahora, cuestiones de peligro, sí, de atentados políticos, ¿no existían? En ese momento, además pensá que tuvimos pandemia. Claro, es verdad. Que hubo todo un tiempo donde yo tardaba desde mi casa, que estoy en Caballito, hasta la agencia 12 minutos. O sea, no había nadie en la calle. Nada, sí. Nosotros íbamos todos los días, pero no había nadie en la calle. Entonces también eso, de alguna manera, también nos ayudó a ver cómo íbamos a encarar la agencia, a capacitarnos, a tener relaciones, aunque sea con otras agencias. ¿Y ahí sí se investigaron los grupos antivacunas? Por la potencialidad de, no sé, de algún atentado, de alguna acción en contra de las vacunas y demás. Sí, eso se investigó, sí. ¿Y se encontró algún elemento? Nada que llamase la atención como para tener que hacer una denuncia, ¿no? Claro. Sí, manifestaciones. Eran manifestaciones y bueno, hay manifestaciones un poquito más violentas. Tampoco en ese momento tampoco rompían nada, ni iban con antorchas, ni golpeaban el auto de nadie. Era lamentable el discurso, pero de ahí a... Pero también en el discurso estaba Brandoni, o sea, había hasta actores. Entonces era como también difícil, ¿no? Porque vos no vas a pensar que Brandoni va a cometer una... No, ahora van a decir que lo espiaron a Brandoni. Yo ya sé cómo funciona. De ninguna manera. No lo espiaron a Brandoni. Brandoni, quédate tranquilo, no te espiaron. Porque se va a victimizar. Nadie lo espió, no espiamos a nadie. Eso es lo único que yo puedo dejar. Fue público que Brandoni iba a la marcha. Por eso, lo único que puedo dejar tranquilo es que se terminó el espionaje ilegal. Se terminó el espionaje ilegal y además se terminó que la agencia dejó de ser auxiliar de la justicia. Y eso rompió la promiscuidad entre la justicia, el Poder Judicial y la Agencia Federal de Inteligencia, donde cada uno tenía su agente de inteligencia amigo. Entonces iban y venían las cosas, ¿no es así? Eso lo cortamos de cuajo porque... Y eso no debe volver. Eso nunca. no debe volver. Eso no debe volver. Es una fuente de... Totalmente, de corrupción. Claramente. Nosotros necesitamos dedicarnos a los temas grandes de la Argentina. Las agencias hacen eso. Se fijan que no haya ataques terroristas, se fijan qué pasa, como hablábamos recién, qué pasa en la política internacional, que en qué nos puede beneficiar los recursos, que no haya ningún tipo de sabotaje, que no haya ningún tipo de atentado. Bien. Bueno, es eso. Cristina, clarísimo. Bueno. Quedó aclarado. Aclarado, ¿no? totalmente. Gracias por venir. No, por favor. Bueno,